Amén, amén, gloria a Dios. Gracias a Dios que cuando Jesús vino, Pablo nos decía que ya no había hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. Esa es la razón por la cual la mujer puede tomar el púlpito. Esta hermana coreana que viene, cuando ella hace años, ella nos compartió en un retiro, fue tremendo, y ella nos compartía cómo el Señor la había llamado, y a mí me llamó poderosamente la atención, porque cuando el Señor nos llama, o creemos que el Señor nos llama, queremos que haya un torbellino, queremos que haya varias palabras proféticas, queremos que haya infinidad de cosas, porque nuestros temores no nos permiten dar el paso. Y ella, me acuerdo que nos comentaba que en aquella iglesia, imaginaros, en aquel entonces podrían ser un millón y pico de miembros. Tienen culto, creo que es desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, cada 2 horas. Y hay un momento donde todas aquellas personas que se han preparado, pues, y que se han preparado para salir al ministerio o a las misiones, tienen una reunión y los hermanos preparan unos rollitos de papel donde pone en el lugar a donde van a ir. Y esos rollitos se los van dando. Cuando ella abrió sus rollitos de papel, le indicaba que tenía que venir a España. Ella no conocía nada de España, no conocía el español, no conocía la cultura, no conocía nada. Pero ella se había preparado, había aceptado el llamado y lo dejó todo para venir a una tierra, a una cultura distinta, y Dios está premiando esa fidelidad. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero hoy hablaros de algo. El nombre podríamos decir Eliseo versus Giesi, asalariado versus hijo. Y me gustaría de que en esta mañana, que pudiéramos, después de lo que os quiero compartir, me gustaría que en esta mañana pudiéramos saber en qué lugar estamos, si en Giesi, asalariado, o si por el contrario estamos como Eliseo, como hijo. Es interesante ver cómo estos hombres y lo que la palabra dice respecto a ellos. En primer lugar, nos vamos a ir a Primera de Reyes 19. En aquel entonces había un gran profeta, Elías, el cual, por causa de Jezabel, él y de todo lo que él había hecho, se había metido en una cueva y dice que pensaba que ya en él no había solución. Dice que vino torbellino, vino viento fuerte, pero ahí no estaba el Señor. Dice que después vino un silbido apacible y allí fue donde encontró al Señor. Y el Señor le dijo: levántate, levántate, porque hay todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas. Cuando Elías, el Señor le da un mandato: vas a levantar a 2 reyes y vas a levantar a un profeta, el cual va a ser tu sustituto.
En el Antiguo Testamento se hacía un acto cuando a lo mejor una persona quería desposar, un hombre quería desposar a su esposa, a una mujer, o en determinadas situaciones, y el acto era de que cuando llegaba, esa persona tiraba el manto. Y dice que Elías fue camino obedeciendo al Señor y se encontró a Eliseo. Dice que Eliseo estaba, Eliseo en el versículo 19 y 19, dice, partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Es decir, no cualquier persona en aquel tiempo tenía 12 yuntas, por lo cual entendemos que Eliseo tenía una posición donde él tenía riquezas, su familia era una familia rica, y él tenía la última. Había yuntas, es decir, por lo tanto, si eran 12 yuntas, eran 24 bueyes, cada yunta tiene 2 bueyes, y él estaba en la última, estaba arando el campo, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Como era algo cotidiano, era algo que se hacía, ¿no? Era un acto conocido por todo el pueblo. Enseguida Eliseo entendió lo que eso significaba. Y si nos vamos al 20, dice, y entonces dejando Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Por eso decía, ¿no? Él sabía perfectamente, cuando tú tirabas el manto, significaba que tú tomabas posesión de aquello y que tomabas derecho sobre aquello. Por eso era un acto que a veces se usaba cuando el hombre iba a tomar esposa. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Es decir, cuando Eliseo entendió que Elías, un profeta, un gran profeta, lo llamaba, él no empezó a decir, ay, pero espérate, Elías, mira, verá, es que ahora resulta que tengo que coger, tengo que arar todo el campo, porque resulta que tengo que sembrar, porque resulta que tengo... No. Él sabía lo que aquel acto significaba, pero él también era respetuoso con su familia. Así que, por lo tanto, él le pide a Elías, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Por lo tanto, Eliseo, sabiendo lo que aquello significaba, él fue a su padre, a su madre, para despedirse de ellos, pues sabía que ahora ya era, entre comillas, cortado del linaje de su padre y enlazado en el linaje del profeta Elías. Ya no iba a ser más hijo de sus padres, sino iba a ser hijo del profeta. Y él asumió y aceptó. Elías lo dejó marchar y dice en el versículo 21 que hizo una fiesta. Se volvió
y tomó un par de bueyes, el par de bueyes que él llevaba, y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Es decir, él no se fue con tristeza al llamado que Dios le hacía. Él le hizo una fiesta de despedida. Muchos de nosotros cuando, aquí en España, no sé en otros lugares, pero aquí en España tenemos costumbre de que cuando una mujer o un hombre se van a casar, le hacemos una despedida de solteros. Nuestras despedidas de solteros son sanas, ¿vale? Y nos lo pasamos bien. Y disfrutamos con las chicas, con la novia y los chicos con el novio. Es una fiesta. ¿Por qué? Porque vas a dejar a su padre y a su madre y se van a unir a su esposo, a su esposa. Van a formar una nueva familia. Y eso es lo que Eliseo hace. Él toma esos 2 bueyes y los mata, prepara el asado, un buen asado. Bueno, vamos a dejarlo en argentino uruguayo, ¿vale? Pero un buen asado. Y dice que le dio a todo el pueblo de comer. Claro, a todos aquellos que formaban parte de su tribu, aquellos que formaban parte, que eran sus trabajadores, ¿no? Y dice que le dio de comer. Fue para él una fiesta. Cuando Jesús nos llama y Él te dice, sígueme. Ay, pero es que tengo que dejar. Ay, pero es que si sigo al Señor, pues voy a tener que dejar de ir a la discoteca. Ay, pero si sigo al Señor, es que ya no voy a poder escuchar la música que me gusta. Ay, pero es que si sigo al Señor, no me voy a poder poner la ropa que me gusta. Ay, es que si sigo al Señor, me van a obligar a estar todos los días. Y a veces inclusive cuando el Señor nos llama, cuando llevamos años en el Señor y el Señor te dice, hijo mío, hija mía, te he llamado para una obra especial. Ven y sígueme. Oh Señor, es que comprometerme contigo, es que salir de mi zona de confort, es que ¿qué más da si hay otros? Si hay otros que hacen el trabajo. No, hijo mío, no, hija mía, es que quiero que lo hagas tú. Oh, pero es que tener que ir a recoger a hermanos, a hermanas, es que perderme el culto y estar en la escuela dominical. Estar en la cocina para que después me pongan pegas y que me digan, ay, esta comida no me gusta. No. Yo prefiero quedarme en mi zona de confort, sentadita, con mi boquita abierta, que me den de comer, me pongo la chaqueta del domingo y el lunes, si no me la quito antes, el lunes me la quito y ya vivo hasta el domingo siguiente. Eliseo no hizo eso. Eliseo hizo una fiesta. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. A mí me llamaba, wow, y le servía. Eliseo pasó de ser dueño a ser siervo. Eliseo pasó de ser él el que guiaba las yuntas y tomar decisiones a que tomaran decisiones por él. A veces el Señor nos dice, no, tú tienes que menguar y yo tengo que crecer en ti.
Pero qué durísimo es eso. Qué duro es. Vamos a ser sinceros. Qué duro es. Cuando estoy sentada en mi hamaca y estoy viendo mis programas favoritos, que son Mi casa en juicio, La vendo o la compro, y el Señor me dice, ponte a leer. ¡Ay, Señor! O quiero que llames a fulana o a sutana. Y tengo que hacer morir mi carne y dejar que Cristo salga. Porque nosotros somos extensión del Señor aquí en la tierra. Nuestros labios han de ser la boca que Dios use para traer ánimo, consuelo, palabra de edificación, palabra profética hacia los demás. Nuestros brazos no son nuestros, o no deben de ser nuestros. Son los brazos que deben ser extensión de los brazos de Dios para abrazar. Nuestros pies son los pies que el Señor necesita para poder llevar el Evangelio. Nosotros somos su cuerpo y por lo tanto somos lo que el Señor usa para edificación de la iglesia. Y a veces es difícil. A veces es difícil. Por eso Eliseo, que él era consciente de su comodidad, no le importó dejarla. Dice la palabra que, la palabra a los estudiosos, que Eliseo pudo estar unos de 12 a 14 años sirviendo a Elías. Pero llegó el momento del traspaso generacional. Fijaros, de 12 a 14 años, Elías sabía que Eliseo iba a ser su sustituto. Y Eliseo sabía que iba a ser el sustituto de Elías. Eliseo fue adoptado como hijo. Por eso decía antes de que él apartó, hizo una fiesta, porque él dejó a su padre y a su madre, dejó el linaje de su familia y se unió al linaje del profeta. Y es curioso, porque cuando llega ese momento y lo vamos a ver en el versículo, a ver, me parece a mí que no te lo he dado, En el versículo de Segunda de Reyes 2, ¿vale? Es decir, durante unos pocos de años, ahí está Eliseo trabajando, aprendiendo de su padre espiritual. Allí donde Elías iba, Eliseo iba, y él aprendía de cómo su padre espiritual actuaba. Así que llegó un momento en Segunda de Reyes capítulo 2 que dice: aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Es curioso, había llegado el tiempo de la partida de Elías, pero Eliseo había aprendido muy bien a ser hijo y no dejaba a su padre espiritual, Elías, ahí por las buenas.
Tanto es así que dice que venían de Gilgal. ¿Sabéis? Nosotros como creyentes pasamos por etapas y podemos ver estas etapas, curiosamente las podemos ver cuando Eliseo va siguiendo a su padre espiritual, Elías. En este momento, Elías quiere dejarlo porque sabe que ha llegado su tiempo. Vienen de Gilgal, ¿va? Quédate, ¿vale? Vamos a ver hacia Betel, pero tú quédate porque yo me tengo que marchar. Y Eliseo le dice, Nanay de la China, yo me voy contigo. Vamos a ver un poquito Gilgal. Gilgal, después de 40 años en el desierto del pueblo de Israel, llegan a una zona que se llama Gilgal. En esta zona, el Señor le dice, quiero que los hombres se vuelvan a circuncidar. Durante 40 años, Dios había preservado por lo que pudiera ocurrir y los hombres no eran circuncidados. La generación que vivió en Egipto, la inmensa mayoría había ya fallecido. Eran los hijos, muchos de ellos eran los hijos de aquellos que habían salido de Egipto, de aquellos que habían estado en esclavitud. Y no habían sido circuncidados. Y el Señor le dice, se tienen que circuncidar. Fue también un lugar donde después de 40 años volvieron a tomar la Pascua, recordando que habían salido de la tierra de esclavitud hacia una tierra prometida. ¿Qué es nuestro Gilgal para nosotros, hermanos? ¿Sabéis? Nuestro Gilgal es la circuncisión en nuestro corazón. Chicos, no tenéis que pasar por ese trago, ¿vale? No tenéis que pasar por ese trago. Gloria a Dios por ello. Pero sí hace falta que nos circuncidemos en nuestro corazón. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que nos circuncida a hombres y a mujeres que decidimos seguir a Cristo? Nos circuncida su palabra. Dice que la palabra es como espada de doble filo, que rompe. La palabra es la que hace que hagamos pacto con el Señor. Nosotros tenemos que aprender a amar esta palabra. La tenemos que amar. En un simposio de psicólogos hace muchísimos años, a nivel mundial, ¿sabéis qué libro determinaron que era el manual más perfecto de psicología? La Biblia. Psicólogos que no son creyentes o que no eran creyentes. No penséis que eran un simposio de psicólogos cristianos, no. Psicólogos no creyentes. Psicólogos que creen en el humanismo por encima de todo. Un simposio a nivel mundial y determinaron que el mejor libro de psicología era la palabra de Dios. En él había los consejos prácticos para que el corazón del hombre sea sano. Ayer escuchaba una noticia y el que quiera ir a Andorra, a mí la verdad es que me encantaría. Hay un señor que él ha estado durante años recopilando Biblias
en diferentes idiomas, de diferentes formas, bueno, y lo ha donado al Museo de Andorra. Y este hombre contaba y decía, un hombre ya mayorcete, que la Biblia había sido el libro que había perseverado que muchas lenguas hoy ya muertas estuvieran vivas, porque están escritas en la Biblia. Y hoy cuando lo escuchaba decía, Señor, gracias, gracias. La palabra, mucha gente ha querido menospreciarla y la menosprecian y la sienten como que es ley. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. Y esta palabra, si tú le dices al Señor, Señor, enséñame, ayúdame a entenderla, Espíritu Santo, ilumíname, Él lo va a hacer, te lo aseguro, porque dice su palabra que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no es una promesa solamente para los pastores, o para los profetas, o los evangelistas, o los maestros o apóstoles. No, es para ti. Da igual que tengas 5 años, 10 años, 20 años, 50 o 80. Dios quiere mostrarse a través de la palabra. ¿Y sabes lo que conseguimos cuando la palabra se hace rema en nosotros? Que nos va circuncidando el corazón. Nos va quitando aquellas cosas que no nos sirven y que nos impiden poder gozarnos en el Señor. Esa es el Gilgal para nosotros. Venían de allí. Eliseo ya se había comprometido. Y Elías le dice, Quillo, quédate, voy a Betel. Quédate en Betel, porque yo debo de partir. Eliseo dice, no, yo voy contigo. ¿Y qué significa Betel para nosotros? Bueno, Betel significa casa de Dios, lugar de revelación. ¿Sabéis? Como dato curioso, a mí me gusta mucho lo que es la historia. ¿Sabéis cuántos kilómetros hay, cuando los encuentro, desde Gilgal a Betel? 11 kilómetros. Y lo hacían a pie. Y Betel significa casa de Dios, lugar de revelación. Cuando nosotros buscamos, escudriñamos la palabra, no que nos den la comida, no, que nosotros escudriñemos, que nosotros cojamos la palabra y decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir en este día? Te metes en intimidad con el Señor. Lo buscas como al oro y la plata. Dice un salmo, ¿no? Que al igual que el siervo brama por las corrientes de aguas, así brama mi alma por ti. Cuando estamos en esa actitud, vamos a Betel, entonces nos entramos, vamos a ese lugar santísimo, vamos a la casa de Dios, vamos al lugar de revelación y Dios se nos revela. Dios se nos revela y nos enseña cosas para que sigamos caminando. Ese es nuestro Betel. Buscar intimidad con el Señor.
buscarle en adoración, unirnos al coro de ángeles que por siempre y para siempre están adorando y cantando al Señor y diciéndole: Santo, Santo, Santo. Cuando estamos adorando a Dios, hacemos que su presencia baje y entramos en el lugar santísimo. Qué hermoso es entrar en ese lugar. Pero Elías se lo quiere quitar de medio como sea. Así que le dice, bueno, llegan a Betel y le dice, bueno, pero ahora quédate. Así que ponemos el siguiente versículo, en el versículo 4 de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 2, versículo 4, y dice: y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le dice, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Así que vinieron pues y fueron a Jericó. Es decir, Elías se lo quería quitar. El Señor le iba diciendo hacia dónde tenía que ir, pero Eliseo estaba pegado Eliseo estaba pegado a Elías. No quería abandonar a su padre espiritual. Y Jericó, ¿sabéis que fue la primera ciudad que el Señor le dijo a Josué que conquistara? Jericó era una ciudad totalmente amurallada. De tal manera era la anchura de la muralla que había casas en medio de la muralla. Rahab, la prostituta, la cual ayudó a los dos espías a que pudieran huir, y de la cual, fijaros qué Dios tan hermoso, tan precioso tenemos. Rahab está dentro del linaje de Jesús. A Dios no le importa de dónde vienes, ni lo que has sido o no has sido. A Dios le importa hacia dónde vas. Qué tremendo el Señor. Jericó tenía unas grandes murallas y el Señor le dice a Josué y le da una estrategia para vencer. Vas a dar vueltas, una vuelta, por día vas a dar una vuelta a todas las murallas de Jericó. Y en el 7º día vas a dar 7 vueltas y en la última vas a dar un grito de júbilo. Ese grito de júbilo era adoración. Así que cuando ocurrió esto, las murallas dice que cayeron, no hacia adentro, sino hacia afuera. Qué tremendo ruido tuvieron que hacer. Todo inspirado por el Espíritu Santo, para que aquellas murallas se rompieran. Jericó era una ciudad totalmente pagana, que adoraba a otros muchísimos dioses, que ofrecían personas a sus dioses, las sacrificaban. Era una ciudad, sus habitantes, era tremendo. Eran gente verdaderamente malas, creyendo que lo hacían y ofrecían sus hijos y sus hijas a esos dioses. Por eso Dios le dijo a Josué: arrasa con toda la ciudad. Jericó es un lugar
de guerra, es un lugar de confrontación. Porque sabes, hermano y hermana, en las crisis que tenemos, es cuando las raíces se profundizan. Dice su palabra que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Tú crees que el Señor te va a azotar? Va a coger del cielo, va a coger una vara, va a hacer y te va a dar un azote? No, los azotes son los azotes de la vida. En la vida hay situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones que nos hacen desmayar, a veces enfermedades, a veces crisis económica, a veces también por nuestra tozudez nos apartamos del Señor y el Señor dice, bueno, si tú no quieres vivir en tu tiempo, bueno, ahí como el hijo pródigo. Pero en esas crisis son en las que nuestras raíces se profundizan. Y eso es Jericó. Ese es el lugar donde nosotros podemos profundizar. Cuando estamos en esa crisis, cuando ya no dependemos ni del pastor, ni de la iglesia, sino que tenemos que aprender a depender solamente de Dios. Porque es el único que nos puede consolar, que nos puede animar. Nos llaman por teléfono y es insípido. Nos dicen, venga, anímate. Ay, como que son palabras como que parecen vacías. Porque lo único que necesitamos es la palabra que viene de la misma boca de papá. Es un lugar de confrontación, donde tú te tienes que confrontar contigo misma, contigo mismo, donde tienes que decidir, Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Es un lugar de guerra, contigo mismo, con nadie más, contigo mismo. Ese fue el tercer lugar donde el Señor le dice a Elías, ve. Y Eliseo, pegadito a las faldas de su papá, no lo dejó que fuera solo. Fue y siguió a Eliseo. Y dice que después de aquello, en el versículo 6, dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, estaba en Jericó, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Había pasado la crisis. A veces, cuando estamos en esa crisis, desmayamos, nos abatimos, dejamos de estar con los hermanos, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar al Señor, nos apartamos porque pensamos que no podemos superar la crisis. Pero ¿sabes? Si haces eso, te quedas a las puertas de la gran bendición. ¿Sabes cuál es la gran bendición? Cruzar el Jordán. ¿Sabes por qué? Porque ahí está la tierra prometida. Tú tienes una tierra prometida para ti, única, especial para ti. No hay otra. A nadie se le va a dar, porque es la porción que tú tienes, que Cristo ganó en la cruz por ti.
pisa, pisa esa tierra de Canaán que te pertenece, que nadie te la robe. Pasar el Jordán es algo voluntario. Hubo 2 tribus que no la cruzaron. Y Josué le dijo, vale, no la crucéis, porque le gustó la tierra que habían encontrado. No cruces el Jordán. Pero cuando el pueblo, tus hermanos entran en guerra, nos tenéis que ayudar para conquistar la tierra. Los demás cruzaron el Jordán y encontraron la tierra prometida. Una tierra que fluía leche y miel. Quizás te puedas encontrar en esa crisis en tu llamado. Pero no desesperes, no te desanimes. Sé firme, resiste y voluntariamente decide cruzar el Jordán, porque ahí está la tierra prometida. Cristo la ganó para ti. El Jordán es un lugar de transición. Es como un bautismo. El bautismo en el Jordán, dejándolo pasado. Quizás llevas 5, 10, 15, 20 años y que la inmensa mayoría de esos años has estado calentando el banco, como se suele decir. Pero el Señor te llama como el Señor llamó a Eliseo y lo ungió Elías. Recordad que fue el Señor el que le dijo, levanta a Eliseo, porque él va a ser tu sustituto. No fue una decisión de Elías, fue decisión de Dios. Lo llamó. Y él aprendió quién era el que tenía que ser, qué era lo que tenía que ser. Por eso él se pegó a las faldas de Elías y dijo, no, yo te sigo. Yo abandoné mi familia para seguirte. Me desprendí de mi heredad para tomar tu herencia. Y cuando llegó a este lugar, le pregunta a Elías, bueno, ¿qué es lo que quieres? Señor, dame una doble porción. Él sabía quién era. Eliseo sabía quién era. ¿Sabéis? La doble porción se da al primogénito. ¿Y sabéis por qué? Yo no lo sabía, pero ¿sabéis por qué? Resulta que el hijo primogénito es el que una vez el padre muere, es el que tiene que hacerse cargo de su madre. Por eso él se lleva, el primogénito, la doble porción. Para que viva él y su madre. Esa es la razón de la doble porción. Y por eso Eliseo le pide doble porción. Él sabía que él era hijo. Quizá no de sangre, quizá no de sangre, pero sí espiritual. Sí espiritual. Él sabía que Eliseo sabía que él era el sucesor de Elías, quien heredaba la heredad. Quien heredaba la heredad no es como ahora. Ahora nosotros, por ejemplo, aunque me parece a mí que en Cataluña no es así, en heredad, ¿no? Unos padres fallecen y
y todos los hijos reciben parte de la herencia. Pero creo que en Cataluña se sigue manteniendo esto. ¿Y sabéis para qué lo hacen? Para que la heredad no se divida en cachitos y no pierda el valor. Qué guay, oye. El Señor pensaba en todo. Por eso se le da al primogénito, el que abre la matriz. Ese es el que recibe la herencia, para que la heredad no se parta, no se divida y pierda su valor. El Señor estaba en todas las cosas. Así que le dice al Señor, le dice Eliseo a Elías, dame doble porción. ¿Sabéis cuántos milagros están registrados que hizo Elías? 7. ¿Sabéis cuántos están registrados de Eliseo? 14. El último ya estando muerto. Dice que había unos que iban corriendo con un cadáver, huyendo en la guerra, y se le presenta un ángel, tienen tanto miedo, tiran al finado, cae en los huesos de Elías y resucita. Así que hasta muerto seguía teniendo Eliseo, seguía teniendo la unción Eliseo. 14 milagros. Eliseo entendió que era hijo. Pero Eliseo tuvo un siervo que siguió. Este lo vamos a hacer más cortito, para no cansaros, ¿vale? Que si no, es muchas cositas las que... Mirad, este siervo dice que se llamaba Giesi. No sabemos cómo Eliseo lo llamó. No sabemos si lo hizo como Elías. No sabemos nada. En la primera parte donde Giesi sale, el nombre de Giesi sale, es cuando Eliseo hace el milagro de la tsunamita. Una mujer que no podía dar a luz. Y el Señor, a través de Eliseo, le dice, en un año vas a conseguir y tener un hijo. Él era un siervo. Y vemos en el capítulo de Segunda de Reyes 5, hay otro milagro de Eliseo, el de Naamán, un hombre rico y que tiene lepra, al cual le dice, una joven le dice, oye, mira, en mi tierra hay un profeta que te puede curar. Y Naamán va. Esa es la historia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? ¿Sabéis qué diferencia había entre un profeta de Dios y un profeta que era pagano, que no era de Dios? La diferencia era que el profeta de Dios, en el Antiguo Testamento se le llamaba vidente, el profeta de Dios no era remunerado por los servicios que él hacía. Es decir, si yo iba a hablar con Eliseos porque necesitaba una palabra, ¿sabéis lo que pasaba? Eliseo me daba la palabra, pero Eliseos no me cobraba la palabra. Por eso llega un momento cuando Naamán es curado, Naamán quiere darle, porque él estaba acostumbrado a sus videntes paganos. Pero Eliseo le dice, no. Pero ese no fue el corazón de Giesi. Y si lo vemos en el capítulo 5,
En el versículo 20 dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor, que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. Él dijo: este Eliseo, que mira qué ropa llevamos, y no ha querido coger un hombre pudiente, un hombre rico, un hombre que nos podía dar, y no coge nada. Pues vive el Señor, que podríamos decir, pues juro por Dios, que yo voy a ir y le voy a demandar cosas. Bueno, ahí ya estamos viendo que Giezi no era el que tenía el corazón como Eliseo con su padre. Giezi no vio a Eliseo como padre, ni se sintió como hijo. Así que en primer lugar, no respetó al profeta, pues no respetó su decisión. En segundo lugar, vemos que tenía un corazón codicioso, envidioso. En tercer lugar, vemos que no fue honrado. Y lo vamos a ver en el versículo 22. Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Era codicioso, no era honrado, no respetó la cara del profeta y encima era un mentiroso. Era un mentiroso, porque ni habían ido 2 jóvenes a aquel lugar, y él sabía perfectamente que como profeta de Dios no podía ser remunerado. Si seguimos más adelante, en el versículo, hay Naamán, como se sentía tan agradecido porque le habían dado, le había sanado, él le dice: no, que va, ¿cómo te voy a dar solamente un talento? No, te voy a dar 2 talentos. Un talento pueden ser aproximadamente unos 34 o 35 kilos de plata. No, ¿cómo te voy a dar solamente eso? No, te doy 2 talentos. Si son dos jóvenes, un talento por cada. Y él, que habíamos visto que había tenido un corazón codicioso, se hace como el humilde. No, con un talento basta. No. Bueno, pero bueno. Y entonces dijo Naamán: te ruego que tome 2 talentos, y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de su criado, para que se lo llevasen delante de él. Es decir, no, yo no lo quiero coger. No, pero está poniendo la mano. No, pero dame, porque fijaros lo que dice cuando leíamos en el primer versículo: voy a ver si le saco algo. En el versículo 23, vemos que no había transparencia en el corazón de Giezi. Si vamos al versículo 24, y así que llegó a un lugar secreto, y él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fueran.
tenía lugares ocultos. Había lugares que no se lo había dicho a Eliseo, eran ocultos. A veces se cometen cosas en oculto y hacemos cosas en oculto, pero que Dios las saca a la luz. En el versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, ¿tu siervo? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Es decir, a pesar de que había mentido, que no había sido transparente, que había sido codicioso, que no había respetado la cara de Eliseo, ¿tu siervo? ¿Yo no he hecho nada. ¿Qué va? Yo no he hecho nada. Pero como Eliseo era profeta, le dice, y entonces le dijo, ¿no estabas también allí, mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? El Señor se los reveló. El Señor le reveló a Eliseo lo que había hecho Giezi. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia entre Eliseo y Giezi? Claro, nosotros no vamos a ser como Giezi, no vamos a tener esas actitudes, pero quizá algunas sí. Quizá alguna. Dejemos y no seamos asalariados. Giezi no entendió la paternidad. Él no entendió que él podía ser sucesor. Y se dejó ser un asalariado. ¿Qué somos nosotros? Pregúntatelo, medítalo. ¿Eres un asalariado en el Señor o eres un hijo? Dios te ve como hijo, pero ¿y tú cómo te ves? ¿Te ves como asalariado? ¿Hay cosas que en tu vida no andan muy bien? ¿Hay cosas que no dejas? ¿Estás siendo llamado por el Señor y le estás diciendo al Señor que nanay de la China? ¿No quieres aprender en esa crisis? Lo siento mucho decirte, pero para crecer tienes que pasar crisis. La gente, bueno, todo mi cuerpo, a mi altura, aunque ya voy para abajo, me voy dando cuenta que cuando me mido ya no tengo el 1,64 que tenía cuando era joven. ¿Sabéis cómo fui creciendo? A través de fiebres de 40, donde la fiebre me tumbaba y pasaba una semana tremendamente horrible. Me dolían las rodillas, las coyunturas, todo. Y después de una semana me había quedado mucho más delgada porque no podía tragar ni tan siquiera mi saliva. Me quedaba mucho más delgada y había espigado. Y le había fastidiado las vacaciones a mis hermanas. Porque cada vez que me ponía mala, me ponía en Navidades, en Semana Santa, ¿vale? Y en las vacaciones cuando mi padre las cogía. Y las fastidiaba. No sé cómo me las apañaba, pero me las fastidiaba. No hay crecimiento sin sacrificio, no hay crecimiento sin dolor. Eso le pasa a los hijos. Eso le pasa a los hijos. El asalariado no le importa nada, pero al hijo sí le importa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hijos
o asalariado. ¿Vivimos al Señor o vivimos una religión donde nos ponemos la chaqueta? Me gustaría que mientras que escuchamos esta canción que nos van a poner, hermano, medites en esto. Medites en la letra. Es una canción de Marcos Brunet y habla acerca de que no más religión. Medítala, por favor. No sé si hay algo de lo que te he compartido que ha quedado en tu corazón. Medita, porque Dios te llama a ser hijo, porque Dios te llama a ser heredero, porque Dios te llama a darte doble porción. Dice su palabra que aquellos que recibimos al Señor haremos muchas más grandes cosas de las que hicieron los primeros cristianos. Vamos a escuchar la canción.